Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un episodio de la serie Reacciones Sanas, donde hablamos de las cosas buenas que hacen parte de las relaciones saludables, con la mirada del budismo y con la mirada de la neurociencia. Aquí voy a hablar hoy sobre el perdón, que es un tema bastante controvertido, a decir verdad, en las relaciones, porque nos empezamos a preguntar si está bien perdonar, si no está bien perdonar, si es algo que debería ser parte del trabajo de crecimiento de una pareja, perdonar y cómo, ¿no? ¿Cómo es el perdón adulto? ¿Cómo es el perdón infantil o el borrón y cuenta nueva? Y de eso quería hablarte hoy. Primero vamos a empezar con una cuestión fundamental. El perdón nunca puede ser utilizado para disminuir a alguien en sus derechos o posibilidades. Eso significa que si estás escuchando este episodio y tenés experiencias con alguien donde tus derechos han sido vulnerados y demás, el perdón nunca debe ser una herramienta para dejar de perseguir lo que son tus derechos y las obligaciones de los demás. Dicho esto, si son casos de violencia doméstica y demás, uno siempre puede perdonar al otro entendiendo que el otro hizo lo que pudo y que tiene una dificultad o problema mental o social que le impide comportarse como una persona digna, como una persona respetuosa de los derechos de los otros, y asimismo cortar todo tipo de relación. Hecha esta aclaración, que me parece importante por los oyentes que tiene el podcast, y también porque sé que alguna persona pensará en medio de todo esto si esto se aplica a casos más extremos. Por supuesto que no. Por supuesto que no se aplica a casos más extremos, y acá estamos hablando de reacciones sanas, de cuando estamos con alguien o establecemos un vínculo afectivo con cualquier persona, puede ser de cualquier tipo de vínculo. Nos encontramos con miedo a ver cómo avanzar. El perdón se puede pedir, es algo que se puede exigir, cómo son los pasos desde la mirada del budismo. En el budismo, el perdón se considera como un proceso gradual. Eso implica diferentes etapas y se basa en la compasión. La compasión es esa mirada interconectada de todo, donde no vemos a alguien aislado o separado, sino que lo vemos dentro del continuo de la especie, dentro del continuo del grupo al que pertenece. Todo está entramado en causa y consecuencia. Tomo un poquito de té. Por eso mismo te voy a presentar diferentes etapas. La primera es el reconocimiento. Es reconocer el sufrimiento y el dolor que se ha causado por alguna situación a otra persona. Es importante tomar conciencia de los sentimientos que surgen, como el resentimiento, la ira, la tristeza, para poder trabajar con eso. Es comprender que el otro quizás hizo lo que pudo y lo que hizo no ha sido suficiente. Insisto que aquí, cuando hablamos de perdón, no hablamos de permitir acceso nuevamente a la persona que nos ha dañado. Eso es otra parte, viene después. Tranquilo, vamos paso a paso. Lo primero es reconocer cuál es la implicancia que cada uno ha tenido en la acción. ¿Ha sido una mala interpretación? ¿Ha sido una acción por parte del otro? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué dejamos de comunicarnos? ¿Por qué uno se siente herido si el otro no ha tenido intención? ¿No? Cuando dos personas adultas, emocionalmente maduras, se sientan a conversar, entonces tienen la habilidad de reconocer que comparten una parte de la responsabilidad, una parte de la capacidad de respuesta. De un lado está aquel que ha hecho las cosas con buena intención o con intención de proteger sus derechos o emociones, y del otro aparece una persona que se siente dañada o dolida por esa acción. El reconocimiento es la primera etapa. La comprensión es la segunda, que
que implica entender la causa de ese sufrimiento y la forma en la que la persona se vio afectada. Esto significa cómo es. Nosotros lo hemos hecho por nuestro bien, por el bien mayor, porque no nos dimos cuenta, no estábamos atentos. Se trata de investigar las creencias y expectativas que se construyeron alrededor de la situación y observar cómo pueden haber contribuido a que la persona sienta dolor por lo sucedido. En este caso, en el diálogo entre dos, uno puede comprender que el otro ha dicho por experiencia, por tradición, porque lo sentía así, y que no necesariamente eso significa que sea lo correcto o adecuado para el otro. Los dos dialogan entendiendo la interdependencia, que uno lo ve como lo hace y que el otro lo siente como lo siente. Y es importante intercambiar esos puntos de vista y conocer por qué el otro ha actuado de la forma en la que lo hizo. Esto naturalmente va hacia el tercer paso, que es la empatía, que es el cultivar la empatía hacia uno mismo, hacia protegerme por aquello que sucedió y perdonarme y comprender que he hecho lo que podía. Y también la mirada compasiva debe dirigirse hacia todas las otras personas que están sufriendo en ese momento. Eso significa que quizás el otro estaba enojado por algo que le sucedió en su trabajo y lo descargó en casa. Eso es incorrecto, pero puedo entender cómo ha sido el mecanismo. Puedo entender que esa persona también sufre por lo que le sucede. Entonces ahí viene el cuarto punto, que es el perdón, que empieza por el perdón en sí mismo y a sí mismo. Significa liberar la ira, el resentimiento y los otros sentimientos negativos que se construyeron alrededor de esta situación. Perdón no significa olvidar la situación o justificar la acción de otra persona, sino aceptarla, que fue lo que pudo suceder, y dejarlo ir. El quinto paso es el agradecimiento, que implica cultivar la gratitud hacia uno mismo y hacia los otros. Se trata también de reconocer los aprendizajes, el crecimiento, a partir de esta situación compleja. También se puede sentir agradecimiento hacia las personas que contribuyeron en este proceso de perdonarte y sanarte. Cuando uno agradece lo que recibe, también puede transformarlo en parte de la vida. Cuando uno lo niega o lo rechaza, entonces empieza a tomar distancia con eso y todo lo que uno empuja hacia la sombra deja de poder actuar sobre eso. Termina viniendo a mordernos por detrás. Y el sexto paso es el paso de la reparación, donde mis acciones ayudarán a reparar el dolor que he causado, lo demostraré en actos, no solamente en palabras, donde además intentaré acercarme a la otra persona siempre que sea posible. Y en este caso, la reparación puede no significar el contacto en el mismo sentido con la persona. Atento aquí. Puede significar que hayas dialogado y de esa manera hayas reconocido, paso 1, comprendido, paso 2, tener empatía por lo que el otro sufrió, paso 3, perdonar y soltar esos dolores, paso 4, agradecer porque hemos aprendido de esta situación, paso 5, y en la reparación cada uno pone sus límites, decide lo que quiere hacer, pero puede que el vínculo no continúe igual que hasta ahora, porque quizás uno de los dos tiene que hacer el trabajo de reenfocarse, de traer amor, empatía y cuidado a la forma en la que se vincula con otros. Quizás no hubo intención de daño, pero eso no significa que el daño no haya sido causado. En el budismo se habla del karma por acción y por omisión, por aquello que has hecho y por aquello que no has hecho. Cuando las cosas se hacen por el bien mayor, por el bien de todas las personas involucradas, entonces
Ahí hay una diferencia, porque puede que a mí no me guste, pero yo también reconozco a través de estos pasos previos que aquello que sucedió puede no gustarme y así todo era lo recto. Puede suceder que en este paso los caminos se bifurquen y uno decida reparar, pero como no lo puede hacer con la persona a la que ha herido, supongamos sin intención, entonces hace acciones benevolentes para otros, es decir, hace acciones que sirvan al otro a sentirse bien, a otros que no están vinculados con el hecho, por supuesto, a sentirse bien o a estar mejor o a disminuir el sufrimiento que hay en el mundo. La idea de la reparación es pensar que cuando las cosas no se hacen por el bien mayor y se hacen solo por cuestiones egoístas, o egoicas, empiezan a generar como una especie de efecto dominó, donde una causa va hacia otra consecuencia, otra causa, otra consecuencia. Cuando las cosas son por el bien mayor, cuando las cosas son por todas las personas que están involucradas en el hecho, se resuelven y termina. Y eso nos permite a todos crecer. Si yo no puedo reparar con el otro, repararé para las personas que están presentes en mi vida, mejoraré como persona, no por el resultado, no por recuperar a la persona que perdí, sino para asegurarme que disminuyo el dolor que causo en otros, disminuyo el sufrimiento hacia otros y lo mismo hacia mí mismo, porque sé que no daño a otros y eso me permite tener menos actividad mental y estar más en calma y no estar tan a la defensiva. En este proceso de 6 pasos, que te los recuerdo, que es el reconocimiento, la comprensión, la empatía, el perdón, el agradecimiento y la reparación, nos ayudan a estar en paz con la circunstancia pasada. No significa de ninguna manera que hagamos de cuenta que esto no sucedió y por eso mi aclaración del principio. Hay veces que estos pasos se cortan o se detienen antes de llegar al sexto y a veces llegando al sexto decidimos que no queremos que esta persona sea parte de nuestra vida nunca más. Y está bien, o nunca más o por el momento. Y está bien el tomar distancia. Lo importante es conseguir tomar distancia para que en algún momento el cuarto paso, que es el perdón, el liberarnos de la ira, el resentimiento, sea posible y entonces nuestra mente puede estar un poco más en paz porque estamos seguros, porque estamos protegidos, porque ese daño no va a repetirse. Una de las cosas más importantes cuando pienses en hechos pasados que no puedas perdonar es si has tomado todas las medidas para asegurarte que ese hecho no pueda repetirse en el presente. Si lo has hecho, entonces el trabajo con esa situación está cumplido y uno puede soltar los resentimientos porque agradeciendo lo que sucedió, entonces podemos reparar teniendo una actitud diferente con nosotros y con los demás. Si sentís que en este proceso que describí de 6 pasos hay una traba, estás trabado en alguno de estos 6 pasos, empecemos a analizar por qué estás ahí todavía y qué es lo que falta para pasar al siguiente. Eso quizás te ayude a poder estar en paz con lo que es y de esa manera moverte hacia adelante, protegido, seguro, atento, humano, compasivo y por sobre todo conectado con la realidad del resto de los seres que muchas veces hacemos daño sin darnos cuenta y que muchas veces no perdonamos porque creemos que la forma de protegernos es mantener el resentimiento. Y el resentimiento causa mucha actividad mental y es muy doloroso. Se puede estar en paz con lo que sucedió, se puede perdonar y a la vez ser alerta, libre y cuidadoso. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y podés, por supuesto, enviarme un mensaje a través de Instagram en @lucas.casanova.yoga. Si estás visitando este podcast en Spotify, podés responder allí la pregunta o la encuesta
que dejo al final de cada episodio para interactuar con los oyentes. Te envío un abrazo muy fuerte. Que seas muy feliz, aquí, ahora y así. Namaste.